Bien, ahora vamos a explicar el caso de cuando tenemos curvas, ¿no? Tenemos semicírculos o curvas completas o un cuarto de círculo. O sea, aquí vamos a abordar esos temitas, esas interrogantes que pueden salir de cuando tenemos esas formas. Eh, Aquí ustedes pueden tomar la decisión de empezar en el punto donde ustedes quieran, ¿sí? O sea, pueden empezar, por ejemplo, desde acá, pueden empezar desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, desde acá. O sea, es muy opcional el inicio que ustedes le den, ¿sí? Solamente que, por ejemplo, en nuestro codiguito, por ejemplo, yo se los mandé con un cero aquí, ¿sí? Porque empezamos en el punto Y0, X0, Y0, ¿sí? Que vendría estando a lo mejor por acá, ¿no? Si más o menos latino, por ahí estaría. Sí, pero en este caso, por ejemplo, yo voy a tomar la decisión de empezar en este punto que voy a colorear de naranja. Y, por ejemplo, yo identifico qué coordenadas tiene. Igual, supongamos que está sobre un plano cartesiano, ¿no? Supongamos que está así. Tiene un eje de X, tiene un eje de Y. Entonces, sí, ¿no? Este sería el 0,0, ese que tenemos ahí. El que tendríamos aquí, ¿qué coordenadas tendría? Tendría coordenadas solamente en Y, ¿no? Pero ya si somos muy exquisitos, pues sí hay que denotarlo completo, ¿no? De que es X0, Y 58, ¿sí? Porque es 58 para empezar. Si se dan cuenta, nos está diciendo que tenemos un radio aquí, ¿sí? El radio es desde el centro del círculo cualquier punto hasta cualquiera de sus vértices, ¿no? O del contorno del círculo. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos el punto, entonces esta distancia hasta acá mide 58. Esta distancia hasta acá también mide 58. Por ejemplo, esta distancia hasta acá también mide 58, así sucesivamente, ¿no? Son las propiedades del círculo y pues, lo que es el radio, ¿no? Lo que sabemos que es el radio. Entonces, por eso es que yo puedo deducir que la distancia que hay, vamos a ponerlo de otro color, por ejemplo azul, que hay de acá, hasta este punto, es de 58. Entonces, por eso mi coordenada es x0, y 58. Ujú. Ahora, muy importante, de hecho vamos a colocarlo por acá. Eh, en la anterior figura habíamos revisado, o sí, podríamos decir que habíamos revisado cuando tenemos solamente movimientos horizontales, cuando tenemos movimientos verticales, cuando tenemos pendientes en cualquier sentido. También las direcciones pueden ser en tanto que regresen, ¿no? Hacia la izquierda o para la derecha, arriba o para abajo. Pero cuando tenemos círculos, por ejemplo, todo esto está denotado por un código que es G01. G01 le indica al movimiento que vamos a hacer que puede ser cualquiera de estos, ¿no? Que puede ser horizontal, vertical, sin importar la dirección, o puede ser de una pendiente, igual, sin importar la dirección. Pero cuando vamos a hacer círculos, semicírculos, y dependiendo de la dirección en la que nosotros vayamos, vamos a denotar con un nuevo código. G02, ¿sí? Es para cuando vamos a hacer un movimiento a favor de las manosillas del reloj, ¿no? O sea, en ese sentido. Y G03 es cuando vamos a hacer un movimiento en contra, ¿no? El círculo va a ir así, o el semicírculo, la parte del círculo va a ir en contra de las manecillas del reloj. Muy importante destacar eso nada más. Entonces, ya que explicamos esto, vamos a ver lo primero con algo que se nos presenta aquí, ¿no? Que es este caso de este cuarto de círculo que tenemos aquí. Si yo empecé posicionándome en este puntito que tenemos aquí, vamos a ponerlo ahora de rojo, ¿sí? Y me quiero mover hasta este otro punto, incluso yo me pude haber ido para arriba ahí, o sea, sin ningún problema. Pero para demostrarlo de ahorita yo me voy a ir hacia acá. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué es un movimiento a favor o en contra de las manecillas del reloj? Es a favor, ¿sí? Porque va hacia allá. Entonces, ya que ubico que es a favor, tengo que cambiar mi escritura. O sea, ahora tengo que indicarle a mi código, oye, ¿sabes qué vas a hacer? Ya no vas a hacer rectas, vas a hacer ahora, pues, circunferencias. Entonces pondría yo G02 y necesito yo coordenadas en X, necesito yo coordenadas en y el respectivo radio. ¿Sí? El radio lo identifico de volada, es de 58. Sí, el radio es de 58. ¿Qué movimiento en X y en Y hago? Si se dan cuenta, en X sí me desplazo. Sí me desplazo. ¿Cuánto me desplazo en X?
pues la distancia que hay desde este punto hasta acá. ¿Y cuánto es eso? Pues sigue siendo el radio que tenemos ahí, entonces es 58 en X el desplazamiento que hago. ¿Sí? En X es 58. ¿Y en Y cuánto es? O sea, de pasar de una altura de 58 a una altura de que de 0, ¿sí? Entonces tendría X, perdón, Y en 0. Ahora, ya que terminé de escribir eso, si nosotros lo simuláramos, que ahorita lo vamos a hacer, vamos a observar que vamos a obtener el punto donde empezamos, la curva, ¿sí? Pero antes de, vamos a regresar porque ahora observemos que no tenemos un movimiento que sea circular, es un movimiento recto, ¿sí? Necesito yo pasar desde este punto ahora hasta este. Entonces, para indicarle a mi código que ya no va a ser círculos o semicírculos, tengo que regresar a ponerle, incluso lo voy a poner con otro color, G01, ¿sí? Porque es un movimiento vertical, horizontal o que sea una pendiente, ¿no? Entonces, ¿cuánto me voy a mover ahora? Desde este punto que ya hemos trabajado hasta este, pues hay que observar mi figura. Por ahí debe de haber una cota que me diga, y si se dan cuenta, es esta que tenemos aquí. Como toda la figura es simétrica, ¿sí? O sea, la distancia que hay de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, etcétera, ¿sí? Donde ubiquemos esa forma, nos dice que es de 78. Entonces, el movimiento en X, ¿sí? Porque no me subo ni me bajo, solamente es un movimiento en X. El movimiento en X es de X78, ¿sí? Esa es la medida. Ahora, observemos antes de que simulemos el tramo que llevamos, ¿sí? Aquí no podemos hacer la circunferencia completa, hay que irnos a estos 3 puntos, ¿sí? Que tenemos aquí, hay que encontrar las coordenadas de aquí y del punto que acabo de marcar también. Pero antes voy a tener un movimiento en altura. ¿Cuánto es ese movimiento en altura? Si se dan cuenta, está a la misma distancia de este, ¿sí? Y la distancia de abajo hasta acá, ¿de cuánto es? Pues es la distancia del radio, ¿sí? Que teníamos aquí, de 58. Entonces, como voy a tener un movimiento solamente en Y, pues coloco eso, ¿no? De Y, me voy a mover con una altura de 58. Ahora, siguiente. Ya que estoy en este punto, ¿sí? Vamos a colocarlo de rojo. Ya que estoy en este punto, ahora tengo que llegar hasta este otro que tengo aquí arriba. Pero observo que tengo pues es un semicírculo, ¿no? Un cuarto de círculo. Entonces, ¿en qué sentido va? Primero me tengo que preguntar eso. ¿En qué sentido va? ¿Va a favor o en contra de las manecillas del reloj? Pues el movimiento que voy a hacer es este, ¿sí? Hacia acá. Entonces va a favor. Y como sé que va a favor, pues voy a utilizar un G02, entonces de una vez lo escribo. ¿Por qué? Porque recuerden que como voy a hacer movimientos circulares, semicirculares, etcétera, necesito indicarle a mi código que voy a hacer ese tipo de movimientos. Y recordar, ¿no? Necesito 3 cosas aquí. Necesito el movimiento en X, necesito el movimiento en Y y necesito el radio de ese círculo. Primero, ¿cuánto es mi movimiento en X? ¿Sí? Igual, hay que sacar ese dato porque muy explícitamente no nos los dan. Está ahí, pero no nos los dan. Sabemos que la distancia, vamos a ponerlo con unas flechitas, que de aquí hasta acá, ¿de cuánto es? Es de 58, ¿sí? Pero me falta un tramito, me falta este tramito de aquí porque necesito yo llegar hasta acá. ¿Sí? Incluso me acabo de dar cuenta que acá está. Pero lo podemos sacar de otras partes porque digo, si de acá a acá es 58 y esta distancia, esta abertura que hay aquí es de 40 y solamente necesito la mitad, 58 más 20 son no, a ver, me acabo de confundir. Momento. Ok, sí, va yo bien, pero tuve ahí una confusión. De acá hasta acá sí son 58. Pero la distancia que hay de aquí a acá es de 20, si no estoy mal. ¿Sí? O es de 78, sí, es de 20. Pero como yo necesito llegar bien hasta acá, hasta en medio, ¿sí? Que de hecho tengo 98, ¿no? La cota que tenemos acá. Entonces la distancia que hay de la suma completa de acá hasta acá también es 98. ¿Sí? Entonces mi movimiento en X es 98. ¿Sí? Y mi movimiento en Y, recordar que íbamos aquí.
¿sí? Con una altura de 58. Y la distancia que mide esto, pues el radio me dice que es de 20, ¿sí? Entonces, esta altura que hay aquí es 58 más 20. Entonces, ¿cuánto es eso? Es 78. Entonces, vamos a escribirlo. Y 78. ¿Y mi radio de cuánto es? Es de 20. Ahora, hay que darnos cuenta que estamos ubicados ya en este puntito de aquí. Si vamos a encimarlo con un color naranja. Y yo necesito ahora llegar hasta este punto de acá. ¿Sí? Nuevamente me pregunto yo, ¿qué movimiento voy a hacer? Pues voy a hacer un movimiento igual a favor de las manecillas del reloj. No va hacia allá el movimiento que voy a hacer. No es necesario que lo reescriba, ¿sí? Porque ya tenemos aquí un G02. Mientras yo tenga ese G02 todavía ahí, pues se va a respetar que el movimiento que voy a hacer es a favor. Entonces, observo nuevamente, ¿no? La distancia en X, ¿cuánto es? Por ejemplo, ya vimos que... Voy a poner ahora con otro color, verde. Que la distancia que hay desde el punto 0,0 hasta acá es de 98. ¿Sí? Y necesito saber cuánto se le va a sumar a ese tramito que me falta. Como tenemos radios, ¿no? Dice que todos los radios de esos circulitos son 20. Ah, pues entonces esta distancia que hay de acá hasta acá es de 20. Entonces 98 más 20 son 118. Entonces regreso. A ver. Ajá, 118. Entonces tendría yo X 118. Mi movimiento en Y, pues voy a regresar hasta acá, hasta esta altura, entonces es de 58. Entonces Y 58. Y nuevamente anoto que mi radio es 20. Ahora, resaltar que el hecho de que ya haya terminado yo mis círculos y después tenga yo un movimiento recto, que creen que va a pasar. O sea, para llegar hasta este vértice, mi movimiento ya es recto. Entonces necesito indicarle a mi código, y sabes que ya no vas a hacer movimientos circulares, vas a hacer movimientos rectos. Entonces regreso a poner nuevamente G01. ¿Y a qué distancia? Si se dan cuenta, en X no se mueve, solamente baja en y llega ahora sí que hasta el ras de nuestra figura cuando Y es 0. Entonces coloco Y0. ¿Qué les parece si de momento vamos a pasar esto a nuestro código? ¿Sí? Para que vean cómo lo deben de escribir. Y ahorita lo simulamos. ¿Sí? Lo transcribimos. Por ejemplo, aquí empecé cuando Y es 58, nada más lo escribo ahí. Pongo G02, X58, Y0 y tuve un radio de 58. Sí, vamos a despintar esto. Luego, ¿qué tuve? Después de ese G02 tuve un movimiento en vertical, entonces G01, X78. Después tuve nuevamente un movimiento en Y, que es ese Y58, nada más que ahí lo encimé un poquito. Después tuve un G02, tuve X98, Y78 y radio 20. En X118, Y58 y un radio de 20. Posteriormente ya tuve un movimiento recto y terminamos con Y0. Vamos a revisar si lo que hemos hecho hasta el momento va bien. Entonces copio, lo pego en mi simulador y reviso. Y ahí vamos, observamos que vamos bien, ¿no? Ya nada más tendríamos que continuar teniendo ustedes esa referencia, pueden utilizar la manera de práctica, continuar con el resto de la figura, ¿sí? Porque se vuelve a repetir, evidentemente no con las mismas medidas, pero ya con esto tienen una noción de qué se hace cuando tenemos curvas y tenga yo que regresar de un movimiento recto a un movimiento circular, que se pone un G02 o G03 si es en contra de las manecillas del reloj ese movimiento. Y ya.
Hasta ahí nos quedamos.